Tierra es una esfera. Eso todos lo sabemos. De hecho, el funcionamiento de los celulares, el internet, los satélites e incluso las estaciones del año dependen de ello. Este simple hecho fue confirmado no por la NASA, como muchos piensan, sino por la Unión Soviética, cuando lanzó el satélite Sputnik I en 1957, haciéndolo girar alrededor del planeta. No obstante, hay algunas personas extrañas, unos tipos que se hacen llamar los terraplanistas. Ellos han surgido en internet, sobre todo en los últimos años, y parecen estar sembrando dudas sobre este aspecto tan básico de la realidad. Muchos terraplanistas se esfuerzan mucho por inventar explicaciones alternativas de por qué el mundo se comporta como si fuera redondo, cuando en realidad, según ellos, es plano, y cosas así. Por eso, el día de hoy, he traído un video interesante para ustedes. Y yo soy el documentalista. Y esto es: ¿qué pasaría si la Tierra fuera plana? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Si la Tierra, de alguna manera, fuera realmente plana, no se comportaría como el planeta que conocemos hoy en día. De hecho, la humanidad estaría muy muerta. Incluso ni siquiera hubiese existido. Para dar forma a un cuerpo cósmico en un disco, en lugar de una esfera, hay que hacerlo girar muy rápido. Esto, desafortunadamente, destruiría el planeta, dividiéndolo en pequeñas partes de polvo y rocas muy pequeñas. Algo así como lo que sucede con los anillos que giran alrededor de Saturno. En la década de 1850, el astrónomo James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que una forma sólida, como un disco, no es una configuración estable en el cosmos. En un trabajo que realizó con respecto a los anillos de Saturno. Esto es un punto en contra de los terraplanistas, quienes afirman que todos los demás planetas del universo son redondos, excepto el nuestro. La investigación de Maxwell predijo que los anillos de Saturno estarían hechos de muchas partículas pequeñas e inconexas. Y resultó ser cierto. Sus matemáticas también explican por qué no hay discos del tamaño de un planeta flotando por la galaxia. Para aplanar la Tierra sin hacerla girar muy rápidamente, se necesitaría magia, o tal vez una prensa galáctica. En cualquier caso, una Tierra plana no duraría mucho tiempo. En unas pocas horas, la fuerza de gravedad convertiría al planeta plano de nuevo en una esfera. La gravedad tira por igual de todos lados. Por eso los planetas son esféricos. O casi. Eso depende de la velocidad de rotación de un planeta. Esas fuerzas pueden trabajar en contra de la gravedad para crear un pequeño bulto en el ecuador. Una Tierra estable y sólida como un disco no es posible bajo las condiciones reales de la gravedad, justo como mostraron las matemáticas de Maxwell. Y una vez que te deshaces de la gravedad, todo en nuestro planeta rápidamente deja de tener sentido. La atmósfera
desaparecería, porque está sujeta al planeta por la gravedad. Las mareas, imposible, son causadas por la atracción gravitatoria de la Luna, que tira de los océanos y los hace sobresalir sutilmente al pasar, lo que nos lleva al siguiente punto. La Luna tampoco existiría, ya que cada explicación de la existencia de la Luna implica la gravedad. En el escenario más ampliamente aceptado, la Luna fue creada cuando un cuerpo gigante del tamaño de un planeta se estrelló contra la Tierra primitiva. Los escombros del choque fueron capturados por la gravedad de la Tierra. Otro escenario sugiere que la Luna se formó al mismo tiempo que la Tierra, de nuevo gracias a la gravedad. La formidable gravedad de la Tierra atrajo y enganchó un trozo de roca espacial que viajaba mientras pasaba cerca de ella. Hagamos cálculos simples. La gravedad también es responsable de la estructura en capas de la Tierra, con los materiales más densos hundiéndose hasta el núcleo. Luego, otros materiales menos pesados formando el manto y los materiales más ligeros formando la corteza. Sin esta estructura en capas, el planeta se comportaría de forma muy diferente. El núcleo exterior líquido de la Tierra, por ejemplo, actúa como un imán gigante y dinámico que crea el campo magnético del planeta. El campo magnético ayuda a proteger la atmósfera del planeta del efecto de despojo del viento solar, que fue lo que acabó con la atmósfera de Marte después de que el campo magnético de este planeta fallara hace 4.000 millones de años. Esperen. Quizás los marcianos quisieron aplanar su planeta. Si la Tierra fuera plana, la tectónica de placas, el movimiento de las placas rígidas que forman la corteza del planeta, tampoco funcionaría. Si hacemos cálculos simples, esta placa se mueve, tiene que hacerlo en una esfera. Pero si asumimos que la Tierra es un planeta plano, entonces eso no puede ser posible. De nuevo, los terraplanistas dan diferentes explicaciones de cómo todas estas observaciones podrían ser posibles en un planeta plano. El problema es que estas explicaciones no tienen ninguna base en las matemáticas o la realidad física. Cuando Maxwell predijo en la década de 1850 que los anillos de Saturno estaban hechos de muchas partículas pequeñas, lo hizo aplicando el conocimiento general de cómo funciona la gravedad y las fuerzas de rotación. Su ensayo sobre el tema, de hecho, fueron en su mayoría ecuaciones matemáticas. La visión del mundo de la Tierra plana también implica elegir diferentes explicaciones para diferentes fenómenos. En la vida real, la Tierra y la Luna son redondas por la misma razón cuantificable: la gravedad. De este modo, los terraplanistas tienen que inventar explicaciones independientes para ambos. Y estas explicaciones independientes a menudo se contradicen entre sí. Y así no es como funciona la teoría científica. Y podemos explicar 1000 observaciones con una sola teoría es mejor que explicar 1000 observaciones con 1000 teorías distintas. Pero dejando todo eso de lado, si la Tierra fuera realmente plana, significaría que los miles de científicos que niegan su planitud y que lo han hecho a lo largo de la historia estarían unidos en una vasta conspiración por razones que son totalmente insondables e innecesarias. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com.
Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El vademecum del terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El vademecum del terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el vademecum del terror.